Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y estamos en el versículo 9 y pues dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ese es un asunto importantísimo, hermanos. Dándonos a conocer. Fíjese, dándonos. O sea, pues no sé gramaticalmente cómo sería este asunto, ¿verdad? Pero dándonos a conocer es algo que es activo, ¿verdad? Que no sé cómo será el término gramatical, ¿verdad? Pero dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, la palabra misterio de su voluntad, beneplácito y propósito, o sea, son importantes en este versículo. Y estamos hablando de la predestinación, predestinándonos para filiación. Y digo, vamos a leerlo con otros versos, ¿verdad? Para que realmente podamos entenderlo. Mire, quizá el primer punto que debamos de considerar es que realmente, pues, Génesis 1:26, ¿ve? Cuando Dios nos creó, fíjese lo que dice Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Digo, eso es lo que me quiero referir, la palabra imagen. Digo, estaba considerando, fíjese, en el inglés, cuando usted va a sacarse una radiografía, ¿ve? Usted tiene que ir al laboratorio de imagenología. O sea, dicho de otra manera, haga de cuenta, digo, realmente está retratando realmente el pensamiento de Dios, aunque no nos hayamos dado cuenta. Nosotros decimos una radiografía, pero en realidad, o sea, en el inglés es la palabra imagenología. Entonces uno va al laboratorio de imagenología y le sacan su radiografía, ¿ve? Dios, haga de cuenta que cuando estaba creando al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Haga de cuenta que Dios estaba diciendo, quiero que el hombre sea una radiografía nuestra. ¡Wow! Considérelo, hermano. Considérelo, hermana. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Que sea igual como nosotros. Pero fíjese, cuando menos ya mencionamos, ¿verdad? Quizá, pues cuatro o cinco ocasiones, bueno, cuando menos, digo así, de una manera clara, ¿verdad? Romanos 8:29, Romanos 8:30,
Efesios 1:5 y Efesios 1:10, ¿ve? O sea, en esos 4 versículos está la palabra predestinación. La palabra pre significa de antemano, destino, o sea, la meta, ¿ve? El fin, o sea, pues sí, nuestro fin, nuestra meta, nuestra frontera, nuestro horizonte, ¿ve? Entonces Dios ya nos ha asignado un destino de antemano. Dios ya lo ha hecho. Fíjese, uno nomás que pues digo, estas cosas, fíjese, quiero decir, ¿cómo interpretar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. Quiero decir que esto que estamos hablando está contenido ya en el Antiguo Testamento. No más que nosotros como, pues yo digo, tenemos un problemita, ¿sabe por qué? Porque todo lo damos por hecho. Y pensamos que nada más con leerlo y ya, nosotros ya. Pero no es cierto, hermano. Porque imagínense, digo, ¿cuántas veces quizá hemos leído ese verso de Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero ¿cómo no hemos venido al Nuevo Testamento a ver el significado de la palabra imagen? Dios quiere sacarnos o sacar una radiografía de su mismo Hijo, ¿me entiende? En nosotros. Quiere que nosotros seamos la radiografía, de su Hijo. Considere usted, hermano, ¿somos esa radiografía realmente? Pues, pero Dios así lo quiere. Y esa palabra predestinar, de nuevo, tiene mucho significado. O sea, en Efesios 1:5 decimos predestinándonos para filiación. Lo españolizamos y decimos predestinándonos para hijificación. Pero fíjese, déjeme le leo Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, esos somos usted y yo, ¿verdad? De acuerdo con Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros fuimos escogidos, seleccionados, apartados, conocidos, ¿sí? Entonces aquí Romanos 8:29 vuelve a decir, porque a los que antes conoció, luego escuche la palabra, también los predestinó. También ya nos asignó un destino de antemano. ¿Cuál es ese destino de antemano? Aquí Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Digo, considere Romanos 1:4 y luego cotégelo con Romanos 8:29. Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y luego si lo quiere aún así relacionar con Salmo 2, verso 7. Fíjese lo que dice el salmista. Yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Eso es un decreto oficial. El Dios de dioses, ¿me entiende? El Rey de reyes lo ha hecho oficial para todos nosotros. Yo publicaré el decreto, dice el salmista. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ese es mi decreto. Quiero que todos sean como mi hijo. Por eso en Romanos 1:4, Pablo dice, Romanos 1:1, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, apóstol, llamado, apartado, ¿ve? Para el evangelio de Dios. Junte este versículo 1 con el versículo 3. Dice, evangelio de Dios acerca de su Hijo. El evangelio de Dios es acerca de su Hijo. ¿Ve? Su Hijo
Está narrado en los 4 evangelios, ¿me entiende? Que son 3 años y medio de su vida. Entonces el evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Y luego Pablo dice que era del linaje de David según la carne, pero que fue designado, que fue declarado Hijo de Dios, que fue designado Hijo de Dios, que fue señalado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Entonces, quiero decir que el día de la resurrección del Señor, Dios le dice, ¿ve? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo? El día de la resurrección. O sea, eso es el proceso por el cual el Padre pasó a su Hijo para finalmente hijificarlo el día de la resurrección. Y es el mismo proceso que usted y yo debemos de pasar, ¿me explico? Porque ya Dios estableció el modelo a seguir. Dios ya estableció el patrón que hay que seguir. Si lo decimos de otra manera, Dios ya estableció el prototipo, ¿ve? Ya no podemos cambiarlo. Ya fuimos predestinados para eso. Hermano, digo, qué maravilla, ¿eh? Y quiero decir, no estamos a ciegas. Pero muchas de las veces, mire, tenemos 2000 años con esta palabra, hermano. Pero cuán escondida para todos. ¿Ve? Pero eso sí, les voy a decir una cosa. Pensamos que lo entendemos, ¿ve? Pero no es cierto. Entonces, pues, como decían vulgarmente o coloquialmente, nos pasaba por arriba. Entonces, hermanos, Dios ya nos ha asignado un destino de antemano a usted y a mí, porque Él ya nos conoció, porque Él nos eligió, nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos seleccionó, nos escogió? Para que fuésemos con la misma forma de la imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros seamos la radiografía de su Hijo. Entonces, hermano, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Escuche, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo le añadiría allí, entre muchos hermanos menores, o sus hermanos menores. ¿Sí? Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos sus muchos hermanos menores. Él es el primogénito, nosotros somos los muchos hermanos menores. Él es el modelo que Dios estableció y que Dios quiere que seamos con la misma forma, conforme, con la misma forma de la imagen de su Hijo. Dios quiere que seamos la radiografía de su Hijo. Ese es realmente la voluntad de Dios. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Podríamos decir, hermanos, que individualmente eso es lo que Dios quiere. Corporativamente, Dios quiere un Cristo corporativo, que somos la iglesia, sí. Y en ese sentido, o sea, si somos la iglesia, somos ese Cristo corporativo. ¡Wow! Maravilloso, hermanos. Un aspecto personal y un aspecto corporativo. Personalmente, debemos estar siendo con la misma forma de la imagen de su Hijo. Usted y yo tenemos esa tarea. Ese es nuestro trabajo, ser con la misma forma de la imagen de su Hijo. Ahora, fíjese, por otro lado, pues aquí estamos, ¿verdad? Y estamos en este proceso. Estamos en este destino. Quiero hablar un poquito sobre el destino para que lo podamos entender y podamos tenerlo claro. Nomás que, bueno, ahorita ya vamos a finalizar este mensaje, ¿verdad? Entonces, digo, para el día de mañana lo vamos a tratar de aclarar un poquito. Entonces, hermanos, volvemos al punto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio, hermano.
Es un misterio. Pero Él nos lo está dando a conocer. ¿Ve? Entonces, aquí estamos. Y aquí estamos porque Él nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. Amén.